Enviar ideas y opiniones. Hola, bienvenidos. Estamos muy felices de darles la bienvenida a este seminario web sobre el extremo calor y el desarrollo precoz de los niños. Vamos a hablar sobre el aumento de las temperaturas y estrategias para apoyar el desarrollo y la salud a lo largo de toda la vida. Bienvenidos a este webinario del Centro sobre el Niño en Desarrollo. Estamos muy felices de darles la bienvenida. Este seminario se basa en el primer trabajo del Consejo Científico sobre la Igualdad para el Medio Ambiente. Es un grupo multidisciplinario que se comunica sobre temas científicos que pueden ayudar a mejorar las influencias del entorno y cómo esto repercute en el desarrollo de los niños y en la salud. El primer documento de este consejo trabajado este año se enfoca en las maneras en que el calor puede repercutir en los niños jóvenes muy pequeños, su salud y cómo puede amplificar ciertas desigualdades. Se ofrecen estrategias para lidiar con el aumento de las temperaturas y propone soluciones y medidas para mejorar las comunidades donde se encuentran estos niños. Vamos a ahondar en las estrategias en el día de hoy. Vamos a compartir un link a este documento en el chat y pueden mantener la vista en el chat por si hay otras novedades. También queremos agradecer a los que enviaron preguntas para los panelistas. Recibimos más de 100 preguntas, muchas de las cuales vamos a abordar en el día de hoy. Esperamos que se queden al final del seminario un par de minutos para compartir sus opiniones y comentarios en una encuesta. Si quieren leer las palabras que decimos, sin más, voy a presentar a los panelistas. Sí, pensábamos que íbamos a compartir también el seminario con Gaurav Basu, pero lamentablemente no pudo. Tenemos con nosotros a Lindsay Berhard, directora científica del Centro del Clima, Salud y Medio Ambiente. También es directora fundadora del Consejo para la Igualdad y el Medio Ambiente y lidera los esfuerzos para comunicar ideas sobre los mecanismos científicos relacionados con el entorno, la salud y el desarrollo de los niños. Participa actualmente con muchas personas diferentes para que la ciencia sea accesible a todos. También es pediatra en la comunidad fuera de Boston. También tenemos a la doctora Carinado, que es jefa del Departamento de Salud Medioambiental y trabaja también en la Escuela de Salud Pública Tia Chan. Es médica clínica especializada en alergia, inmunología, asma en niños y adultos. Ha publicado más de 400 trabajos, muchos relacionados con la salud y el cambio climático. Durante más de 30 años se ha dedicado a entender cómo los factores ambientales y genéticos afectan el riesgo de desarrollar alergias y asma. Su laboratorio ha estudiado la contaminación atmosférica y cómo esto afecta a bomberos, las personas en general y los niños. También trabaja muchísimo con el Consejo de Equidad. Bueno, sin más, le cedo la palabra a la doctora Berhardt. Gracias, estoy muy emocionada de esta actividad y de tener aquí a Cari también. Voy a comenzar dando algunos temas generales de por qué es tan relevante esta temática. Muchos hemos reconocido y sabemos que las temperaturas aumentan en todo el mundo y la ciencia lo confirma. Tenemos olas de calor extremas que duran más tiempo, son más intensas que antes. Tenemos las temperaturas que aumentan, la mayor frecuencia de los fenómenos. Entonces, este debate es muy oportuno porque las consecuencias ya se sienten entre los niños y la sociedad. Sabemos que el calor excesivo afecta a los niños en el momento en que ocurre, pero durante el resto de la vida. Lo bueno es que hay muchas soluciones que ya existen. Las comunidades las están adoptando con muy buenos resultados. Vamos a hablar hoy sobre cómo el calor extremo afecta al desarrollo, los efectos potenciales durante el embarazo y la primera infancia.
Si pensamos en cómo el calor afecta al medio ambiente, bueno, sabemos ya que el medio ambiente afecta al desarrollo de todos los niños, porque moldea la exposición y las experiencias que tienen los niños. Y este entorno, sí, crea muchísimas experiencias, distintos tipos de experiencias, tiene que ver con el lugar donde viven, crecen, aprenden. Entonces, básicamente, el entorno moldea la biología de los niños, pero todo esto puede ser positivo o el efecto puede ser adverso. Así, el medio ambiente puede propiciar un buen desarrollo. Hay muchos cimientos al respecto. Por ejemplo, el acceso a lugares verdes, un aire limpio, o el efecto puede ser negativo, el calor extremo o respirar aire contaminado por el humo. Todo esto está produciendo cambios en el medio ambiente. Es muy importante entender que estos efectos no son solo directos, como el aire tóxico contaminado, también hay efectos indirectos, los fenómenos, por ejemplo, extremos, las inundaciones, todo esto puede crear estrés en los cuidadores, que a su vez afecta las relaciones. En cuanto al cambio climático, esto es el primero de una serie de debates que tendremos sobre cómo el cambio climático afecta a los entornos. Vamos a hablar del calor, por ejemplo, Cari. Me alegra muchísimo que estés aquí, porque es una experta en este tema, así que muchas gracias, Cari. Muchas gracias a ti, estoy emocionada de estar acá. Soy pediátrica, también soy madre. Sí, he afrontado el cambio climático, el estrés climático por temperaturas. También como directora de una cátedra trabajo mucho en todos estos temas, así que la salud está muy relacionada con todos estos factores y tenemos que enfocarnos en el desarrollo temprano de los niños. Hoy voy a hablar un poquito sobre cómo el calor, el estrés térmico afecta a los niños, porque ahora con el cambio climático en nuestro querido planeta, todos los niños que nacen hoy sufrirán al menos un fenómeno extremo asociado al cambio climático, muy probablemente calor. Si ya han leído las noticias que el último verano fue el más caluroso de la historia en nuestro planeta y lamentablemente será el más frío de los veranos de aquí al futuro. Así que no solo debemos hablar de las soluciones, pero también debemos hablar de cómo estas soluciones afectan a los niños, a las embarazadas y el desarrollo temprano de los niños. Así que estoy muy emocionada, sí, por toda esta actividad y estaré feliz de responder las preguntas que tengas tú o los participantes. Muchas gracias. Bueno, tenemos tantas preguntas que nos ayudan a guiar cómo moldear la discusión hoy. Y una pregunta que me hacen mucho, que surge del público cuando se trata del calor, es ¿qué queremos decir cuando decimos calor extremo, excesivo? ¿Qué quiere decir? ¿Cómo pensamos en las definiciones? ¿Cómo podemos comenzar de un entendimiento común? Sí, muy buena pregunta. Cuando hablamos de calor, especialmente para los bebés que tienen mucho tejido alrededor, los niños que se mueven o los infantes, bueno, lo que llamamos calor que puede afectarlos físicamente, mentalmente, de una manera que no es buena para sus organismos es 85 grados Fahrenheit. Bueno, si usted se está ejercitando, moviéndose mucho, puede ser un problema tener más de 85 grados ambiente Fahrenheit. Sí, la pregunta que sigue es, ¿y si el lugar está muy cálido durante mucho tiempo? ¿Cómo pensamos en el calor de manera diferente? Si pensamos en Boston, que es más seco, más fresco, bueno, ¿cómo van a experimentar los niños mayores temperaturas? Diferente que un niño que siempre ha vivido en un lugar que en general es más húmedo, más caluroso. Sí, crecimos en áreas del mundo con algunos hábitos culturales y también nos aseguramos que nuestros niños sean parte de estos hábitos culturales y estos son cosas buenas. Bueno, tenemos que cuidar
a la próxima generación. Y en Boston tenemos un ambiente más cálido, pero 85 grados. Si es en abril, en lugar de en julio, porque en julio estamos preparados para tener un ambiente más cálido. Estamos en shorts o en bañadores, bueno, pero en abril no tanto en el medio de Boston. Por lo tanto, la gente va a vestir a sus niños y a sí mismos con vestimenta más cálida. Y parte de lidiar con el calor tiene que ver con permitir el sudor para evaporarse. Y si no se evapora el sudor, porque no son pequeños adultos los niños, tienen diferentes formas de evaporar el sudor. Es más, sí, más difícil para los niños no estar preparados en áreas que no están acostumbrados. Por ejemplo, o sea, en Suiza hay lugares en los Alpes donde no hay aire acondicionado. No lo tienen porque no necesitaba. Y 2 años atrás tuvieron más de 100 grados Fahrenheit. Y la gente no estaba preparada y los niños estaban agotados por el calor, tensión por el calor sufrieron. Entonces tenemos que preparar al resto del mundo. Tienes razón, la mayoría de los lugares cerca del Ecuador están acostumbrados al calor, pero han adaptado para poder lidiar con el calor. Y estos son métodos que son centrales para el conocimiento ecológico de la comunidad. Y ahora tenemos que escuchar a esas comunidades humildemente para dar los mismos pasos para proteger a nuestros niños. Sí, y yo estaba pensando en términos de, bueno, estamos acostumbrados a algo en julio y no estamos preparados en abril o octubre. Y en Boston experimentamos cuando vamos a la escuela. Por diseño, sí, no estamos adaptados para manejar estas temperaturas más altas en ciertas épocas del año donde los niños están adentro. Entonces, más adelante hablaremos más de ello. Podemos hablar debajo de la piel cómo el organismo responde cuando las temperaturas aumentan y cómo los niños, cómo responden diferentemente, especialmente los bebés. Bueno, cuando lidiamos con estresores, nuestro cuerpo maneja el estrés de manera similar. Hay vías, ¿no? Cuando nosotros lidiamos con factores estresantes es similar, pero con el calor hay vías muy similares de estrés, similares a otros factores estresantes. Y sabemos tanto sobre la biología, ¿saben por qué? Porque desafortunadamente los animales en agricultura y en la cría de animales tienen que lidiar mucho con estrés y sus crías también. Entonces, biológicamente, lo que ocurrirá incluso después de 3 exposiciones a olas de calor de 85 a 100 grados Fahrenheit, cuando uno tiene que abordar el sobrecalentamiento durante más de 2 días continuos, con esto hemos visto que estas proteínas que se llaman heat shock o de choque de calor se pueden activar. Lo importante es que es real esto, está documentado. Lo documentamos en animales y en bebés humanos. Estas proteínas de choque de calor se activan y estas son proteínas de estresantes para todos que se mantenga estable. Una vez que sube el calor, desafortunadamente, comienzan a activar una vía que inflama el organismo y la inflamación no es buena. Espero que nadie tenga que sufrir de aquí de inflamación, pero puede dar como resultado enfermedad, autoinmunidad, alergia, problemas de los intestinos, problemas dermatológicos en nuestro sistema inmunológico. Cuando no está contento, no está bien para un bebé, para un infante. Entonces, estas proteínas están en el cerebro y pueden afectar la salud mental del bebé. El cuerpo humano
no soporta altas cantidades de calor. Entonces, uno puede decir, bueno, aprendimos que el organismo se mantiene a temperatura igual y cuando tenemos fiebre, tenemos calor y cuando los niños sí tienen fiebre, mantienen o pueden luchar con grandes cantidades de calor, pero no es constante. Si no pueden reducir el calor, esto puede llevar a problemas y lo que estamos descubriendo es que esto puede ser irreversible en los niños y en bebés e infantes porque son muy sensibles al calor. Y estas proteínas de choque de calor protegen la hemoglobina y otros factores que son muy, muy importantes. Hay una serie interconectada de efectos, sí, sí. Son los que se ocupan y monitorean para que todo esté estable y que las proteínas no se desnaturalicen. ¿Por qué digo esto? Si han cocinado un huevo, sabe que si se mezcla la clara, se vuelve una espuma. Si uno calienta el cuerpo humano, las proteínas se vuelven una espuma y esto no está bien. Entonces, estas proteínas se ocupan de eso y cuando son disrupcionadas, hace mucho calor, no pueden. Ay, esto es maravilloso entenderlo a nivel celular. Cuando hablamos del calor en estos grupos sensibles, incluso antes del nacimiento, ¿cuáles son los efectos del calor en el embarazo? Porque cuando pensamos en los niños, pensamos en el comienzo de la vida para entender el impacto y proteger lo que es especialmente sensible al calor. Bueno, hablemos de esto. Esto es muy importante porque cuando pensamos en las formas en las que el calor afecta a los infantes, a los niños, bueno, comienza en el útero muchas veces. Y la salud de la madre es crítica. Cuando una mujer está embarazada, su intercambio de calor térmico es diferente. Recuerdo cuando estaba embarazada, me daba más calor porque el metabolismo es más alto, se bombea más sangre y una lleva mucho más peso, entonces es difícil liberar el calor. Y también está cuidando a otro organismo. Con eso en mente, las mujeres embarazadas tienen mucho más sensibilidad al calor. Entonces, cuando digo 85 grados, no conocemos el umbral de las mujeres embarazadas, pero sí sabemos que las embarazadas expuestas a más de 100 grados, más de 3 días, y no pueden hidratarse, estar en lugares frescos, puede llevar a partos prematuros y puede llevar a muertes de prematuros, neonatos y también a nonatos y también a algunos perjuicios para la salud de la madre. Por lo tanto, el calor tiene un efecto directo sobre las mujeres embarazadas y no conocemos suficiente sobre cómo esto afecta al niño que nace, el neonato. Entonces, estamos haciendo un seguimiento de un grupo del Valle Central en California. Es importante seguirlo porque tenemos que ver en qué medida este efecto del calor afecta al niño además de la embarazada. Bueno, muchos pueden conocer esta idea de golpe de calor en atletas y podemos pensar en casos, pero hay efectos muy importantes del calor en niños jóvenes, en términos de comportamiento, salud del sueño. Es muy importante saber que nuestros cuerpos tienen que estar a 75 grados. Sí, podemos estar a 96 dentro del cuerpo, pero no afuera, Fahrenheit. Y los niños se pueden volver berrinchosos, no duermen,
el metabolismo es tan alto, es difícil dormirse, porque están tratando de enfriarse todo el tiempo. Y tenemos que hacer que el desarrollo del niño sea más cómodo. Con eso, el grupo etario, que este es mucho más sensible, y hay muchos temas que ocurren como consecuencia. Si no duerme, no tiene hambre, no quiere jugar, y estas son interacciones muy importantes para los niños. El otro problema es que sabemos que en el desarrollo de la primera infancia, todo grados Fahrenheit de aumento en el ambiente exterior puede llevar a una reducción de las proteínas en los niños, pero es importante saber que afecta al cerebro, cómo el cerebro va a funcionar. Entonces, nuestros cuerpos no están diseñados para estar a más de 75 grados. No queremos tener que trabajar o desarrollarnos en este tipo de temperatura. Y cuando sube la temperatura, nuestro cerebro no funciona tan bien. Y tenemos datos para los niños al respecto. Y como madre, me acuerdo mis hijos, cómo mi comportamiento cambiaban cuando tenía que regular mi temperatura en una sala que estaba a más de 90 grados. Fue un estrés para mí y esto se traduce en mi capacidad para proveer a mis niños, ¿no? Para el desarrollo de mis niños. Es verdad que siempre necesitamos una caída rápida de la temperatura para poder dormir. Y bueno, cuando no lo sabemos, no podemos dormir, pero los adultos también, ¿no? No solo los niños. Y luego no están disponibles para sus hijos. Sí, estamos tratando de crear el mejor ambiente, directo e indirectamente para nuestros niños. Y cuando los cuidadores no duermen bien, porque hace mucho calor, tenemos que tener una temperatura un poquito más baja para poder quedarnos dormismo. Indirectamente, el calor y vivir en áreas donde pueda haber mucho calor, la violencia aumenta dentro y fuera del calor, del hogar, como consecuencia del calor, y los niños sufren las consecuencias. Entonces, nos comportamos como adultos y esto afecta nuestro comportamiento, que es dañino, perjudicial para los niños. Sí, sabemos que el calor cambia la conducta y aumenta en distintos tipos de violencia. Entonces, esto en niños y en adultos creo que es más difícil medirlo, ¿no? Y sería muy interesante entender cómo el calor realmente afecta la conducta de los niños pequeños, porque tiene sentido esto, ¿no? La capacidad de autorregular las emociones, pueden estar más sensibles con el calor, porque sabemos que esto afecta a los adultos, así que tenemos que suponer que a los niños también, en el mismo grado o aún más. Y si hablamos del sueño y las conductas, me hace pensar, ¿dónde pasan los niños mucho tiempo? Muchos bebés pasan gran parte del tiempo que deben dormir o el primer tiempo en el que aprenden en centros de educación, en guarderías. Entonces, ¿qué piensas? ¿Qué deberíamos tener en cuenta para adaptarnos en cuanto a lo que hace al interior y al exterior de estas instalaciones? Creo que muchos de nuestros niños, sobre todo en guarderías o en centros de cuidado, bueno, tenemos que asegurarnos que en general tengamos mejor infraestructura para lidiar con el calor en el mundo, y Estados Unidos está incluido. Sí, hablamos del cambio climático, hemos hablado del estrés térmico, hay formas de mitigar y adaptarse al cambio climático. Y hay algunos efectos maravillosos en los niños, parte de estas soluciones en las guarderías, en las escuelas, en nuestros propios hogares.
pueden incluir la biodiversificación, el verde, un verde de verdad, real. ¿Por qué es importante? Porque parte de las formas sencillas de ayudar a bajar la temperatura es ofrecer sombra. Sí, hablemos de cuáles son algunas cosas típicas que podemos hacer desde el punto de vista práctico en nuestra casa, en guardería, en las escuelas, para bajar la temperatura. Si va a ser calor afuera, hay que monitorear, ¿sí? Los sitios web, información publicada en Internet, les podemos dar links, ¿sí? En el informe, ¿sí? Es fantástico, brinda mucha información, recomiendo que lo lean. Ofrece muchísimos recursos a los ciudadanos. Me enorgullece mucho. Hay mucha información científica y puede ser usada en forma concreta. ¿Qué quiero decir? ¿Cuáles son las soluciones a nivel individual? Primero, como decía, la sombra. Si estamos afuera, busquemos sombra. Si estamos bajo un techo, asegurémonos de que estemos protegidos de la luz del sol. Segundo, si no hay aire acondicionado o algún sistema que enfríe la habitación, busquemos un ventilador, un poco de hielo y podemos bajar hasta 5 grados Fahrenheit la temperatura de la sala. Son soluciones nada costosas, muy baratas para bajar la temperatura, sobre todo si hay niños que están corriendo de un lado a otro en la sala, que quieren interactuar. Otra cosa es tomar telas, trozos de tela, humedecerlos con agua fría para refrescarnos la piel, porque la humedad puede reducir la probabilidad de evaporar el sudor. Entonces podemos usar esta agua fresca para refrescarnos la piel y tener más evaporación del sudor. También asegurarnos que los niños, los bebés, estén hidratados y que los cuidadores también estén hidratados. Todas estas cosas son soluciones sencillas, no tienen costo. Lo primero es monitorear y monitorear. La mayoría de los lugares en nuestro país, al menos, y muchos lugares del mundo, tienen sistemas de alerta para informar a los ciudadanos si habrá una ola de calor, porque así podemos empezar a prepararnos. Entonces tengo una lista de cosas que debo hacer, pero son cosas que se pueden hacer también a escala pública, no solo individual, para cubrir cualquier zona afectada por una ola de calor. Sí, estaba pensando esto del ventilador, el trozo de hielo, cómo podríamos bajar la temperatura de una sala, y esto es accesible para todos. Hemos estado hablando mucho, hay muchas cosas, muchos programas que están haciendo una labor fantástica, ¿sí? Iniciativas de aprendizaje natural, etcétera, cómo crear espacios verdes, mejorar el medio ambiente para los niños. Y ya hemos hablado de esto muchas veces contigo, cómo estos entornos naturales, sobre todo para los niños pequeños, las guarderías, ofrecen tantos co-beneficios, tanto al aspecto biológico, qué pasa con la piel, por ejemplo, el desarrollo, el aprendizaje, la salud emocional, social. ¿Podrías ahondar un poquito en estos detalles y los beneficios, por ejemplo, bajar la temperatura? Sí, porque hay cosas maravillosas y realmente es como una situación en la que todos ganamos. Bueno, sí, realmente estamos aprendiendo mucho más en esta humildad. Hay unas ganancias que son exponenciales por el valor que tienen, sobre todo para los niños pequeños. A ver, hablemos, porque esto es importante que todo el mundo lo conozca. Muchas personas saben que estamos estudiando este concepto de esta exposición natural al exterior, ¿no? Sobre todo de los niños. Hay todo un sistema ahora, sí, que se llama el capital natural, lo que invertimos en la naturaleza para estar más expuestos deliberadamente a la naturaleza y ayudarnos a nosotros mismos y bajar, no sé, el calor, la temperatura, si tenemos árboles, si se plantan, porque se puede producir, también pueden secuestrar carbono, muchas ventajas de las plantas y ofrecen muchos beneficios para el cerebro. Hablo de las plantas y los árboles. Uno de los grandes beneficios de estar al aire libre, no mirando una pantalla que muestra árboles, sino estar en el exterior, caminar, tener una imagen mental
total de cosas maravillosas que vemos, con los niños o no. Incluso esto es bueno para los niños, salir al jardín, a la naturaleza. Esto favorece el desarrollo cognitivo. Muchos estudios demuestran que así se estimula el cerebro, que los resultados en los exámenes son mejores, por más que la exposición sea de 1 hora a la naturaleza. Sí, es mejor estar expuesto a lo verde que al cemento, por ejemplo, en los recreos en la escuela. Hay un estudio que se hizo en Australia que mostraba esto, ¿no? Que los niños de las guarderías estaban expuestos a lo verde durante 1 hora y los resultados al volver al aula eran mejor. Entonces, teniendo en cuenta esto, lo verde es bueno para el cerebro, sobre todo en los cerebros en desarrollo. También es bueno para el aprendizaje desde el punto de vista táctil. Se han hecho estudios en guarderías, ¿sí? Donde tienen, por ejemplo, un jardín con césped natural en comparación con un jardín de cemento o goma. Los niños expuestos a la tierra, al césped, aprenden más desde el punto de vista académico, pero también estos niños tienen otro beneficio: crean un microbioma de donde obtienen bacterias para sus intestinos que favorece su propio sistema inmunológico. Se hizo un estudio en Finlandia y hallaron que los niños que jugaban más en la tierra, el césped, expuestos a los árboles, tenían un sistema de microbioma diferente del intestino y que esto favorecía su sistema inmunológico. Y esto además se medía en su respuesta a las vacunas, porque tenían una mejor respuesta. Ven que es ganar, ganar, ganar. Todo es positivo: el bioma, el sistema inmunológico, buena protección para las infecciones. ¿Qué más podemos pedir? Y además baja la temperatura. Y además, exactamente, al mismo tiempo. Me encanta esto realmente. Es como un lugar, no importa si uno es docente, cuidador, es como que todos podemos sacar algún tipo de beneficio de todos estos co-beneficios. Realmente maravilloso. Sí, absolutamente lo es. Yo tengo muchas esperanzas al respecto y hay muchas personas haciendo estudios, trabajando, porque queremos reverdecer el mundo, tener guarderías, escuelas ecológicas más verdes. Hay que poner una prioridad allí para el beneficio de los niños y su desarrollo. Cuando pensamos en cómo se encausan ciertas inversiones y crear los mayores beneficios para los niños, hay cosas que me has dicho y otros miembros del consejo realmente entienden que el calor no afecta a todos los niños por igual. Hay muchos factores que entran en juego. No sé, la nutrición, condiciones de vida, aspectos sociales, dónde uno vive en el sentido geográfico. Y todo esto moldea la forma en que los niños experimentan el calor y el tipo de efecto que el calor puede tener en su desarrollo. ¿Podrías hablar un poco sobre cómo el calor intensifica algunas de estas desigualdades sistémicas y si esto puede verse agravado, por ejemplo, si la calidad del aire no es tan buena? A ver, sí, me alegra que en el Centro del Niño en Desarrollo nos hayan aunado en este consejo para hablar de estos temas que son complejos, pero esto no significa que debamos cruzarnos de brazo. Al contrario, tenemos que entenderlos mejor, cómo dar prioridad a las soluciones. Y me alegra que el centro haya hecho esto precisamente. Así que felicitaciones, enhorabuena por organizar esta actividad para tener formas sistemáticas de abordar temas difíciles. Con el cambio climático hemos aprendido lo que tenga que ver con la igualdad, desigualdad, el alma de las comunidades, sobre todo donde hay niños de color, o las comunidades donde hay niños que son desplazados por el cambio de calor. Hay más de 200 millones de personas desplazadas por fenómenos relacionados con el cambio climático. Y la mayoría, la gran mayoría son niños y mujeres. Hay que pensar en cómo esto afecta a los niños a la larga, sobre todo el calor, porque está muy directamente relacionado con el cambio climático. Cuando tenemos calor y uno ya está expuesto a ciertas cosas como contaminación, si uno vive en una comunidad de color, lamentablemente, habrá un mayor riesgo para el niño de estar expuesto a toxinas
Esto es lamentable, ¿no? Es lo que se habla de las prácticas de ordenamiento ciudadano en Estados Unidos, ¿no? Los sistemas de segregación, ¿no? Los llamados de línea roja o red line. Y si tenemos estrés térmico y estamos expuestos a la contaminación o sustancias químicas tóxicas que ocurre mucho en zonas marginadas, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Tradicionalmente, lamentablemente, los pueblos originarios en todo el mundo, estos niños, presentan las peores estadísticas en lo que hace al manejo del calor, porque hay temas subyacentes. También hay problemas de nutrición y buenas prácticas nutritivas. En muchas comunidades quizás no tengan acceso a buenos alimentos y hay mucha obesidad. Entonces, esto afecta cómo luego responden al calor y al estrés térmico. Hay que pensar entonces mucho las personas más vulnerables, los que están más expuestos, porque si no podemos ayudarlos a ellos como niños, como bebés. Entonces, ¿quiénes somos nosotros como sociedad? Porque primero debemos enfocarnos en ellos. Así que se está haciendo muchísimo. Tengo la esperanza, ¿no?, de que el informe salga a la luz y que expongan estos temas y muestren estas vulnerabilidades, estas comunidades, para que entendamos el efecto multiplicador de esta exposición al color. No solo el día de la exposición al calor, a la contaminación, a enfermedades o un evento que cause estrés. No hablo de solo ese día, sino además qué ocurre con el resto de la vida, las consecuencias a futura. Pero espero que las esperanzas, el EPA, está trabajando en lo que hace a los riesgos, sobre todo de las comunidades permanentemente expuestas. Y también los centros CDC tienen este índice de riesgo que pueden encontrar en Internet. Cualquier persona hace la búsqueda, va al sitio y leer el EPA, CDC o el informe que ustedes elaboraron. Y allí van a encontrar mucha información, mucho sobre el estrés térmico, cómo ayudar a las comunidades. Y agradezco que el gobierno realmente ofrezca estas formas sistemáticas de ayudar al público. Sí, este tema está adquiriendo mucha atención. Hace un par de años no había informaciones robustas de información, pero ahora creo que los recursos de la EPA hace que esta información llegue a la gente que está a cargo del cuidado de niños. Bueno, hay como 3 niveles de soluciones, ¿no? Tenemos que tomar acciones inmediatas cuando la gente pasa por olas de calor. ¿Y cómo adaptamos nuestros sistemas, servicios, infraestructura? Porque como dijiste, este es el verano más fresco que tendremos de aquí en más. Y en los entornos de educación infantil temprana o la primera infancia, ¿cómo podemos hacer para dejar de confiar en el consumo de combustibles fósiles? ¿Qué pasó con los trabajadores en California para pensar en soluciones, especialmente en áreas urbanas, y encontrar una solución para tanto para niños como para adultos? Hay muchísimas soluciones. Pensamos en el cambio climático y muchas de las soluciones tienen un efecto inmediato sobre el calor. Vemos tantos problemas con el calentamiento del planeta, con falta o inseguridad alimentaria, de agua. Lo mismo para las plantas. Hay sequías, inundaciones. Tenemos que pensar en la salud planetaria, animales, plantas. El calor nos afecta a todos los seres vivientes. Hay forma de adaptarse al calor a nivel individual, pero también a otros niveles de adaptación y plantar más árboles en ciudades. El calor urbano es real. Se siente esto cuando estábamos en
Chicago, Nueva York, hay como 5 grados más Fahrenheit en la ciudad comparada con las áreas rurales. Lo que está pasando es que la gente se da cuenta, gracias a todo el concepto de esto, que plantar árboles en ciudades y los niños se van a beneficiar de este ejercicio de plantar árboles. Plantar árboles aumenta al 30% la plantación de árboles y reduce muertes prematuras en un 10% y reduce 1,3 grados centígrados, no grados centígrados, Fahrenheit. Entonces, se mantiene la salud y reduce el riesgo de golpes de calor para los niños y para todos. Imagínense si se aumenta la plantación en un 50%. Lo más importante es que los árboles no aumentan la alergia, ¿eh? Si plantan árboles de sexo mixto, se reduce la alergia. Por lo tanto, así las comunidades pueden impulsar los cambios de políticas y hablen con las municipalidades para aumentar la plantación de árboles que puedan reducir el calor. Y también utilizamos una pintura que refresca el ambiente, como la blanca, el verde claro. En París está viendo mucho, o plantar los jardines verticales. Los paneles solares reflejan la luz. Entonces, el techo no absorbe la luz. Todas estas medidas ayudan muchísimo a reducir la absorción de ese calor. Y después hay nuevas tecnologías para también refrescar las aceras. También hay bombas que se pueden instalar en el hogar, son métodos de bajo costo y también hay que hablar con el Estado, la municipalidad, porque los estados dan subsidios para las bombas de enfriamiento, para ofrecer acceso a las salas de enfriamiento. Y eso no es tan fácil como tener lugares refrigerados en su propio hogar, pero ahora hay en áreas del país que tienen que enfrentar estrés por calor, hay salas públicas de enfriamiento. Entonces, sí, nos falta mucho para las escuelas, tenemos que hacer trabajo más directo para las escuelas públicas y privadas para nuestros niños y las guarderías. Cuando escribimos el informe de la EPA, dijimos que teníamos que asegurarnos del lado público de reducir las temperaturas en estas áreas que cuidan a los niños. Por lo tanto, estamos en el camino correcto y veo que hay muchas sinergias. Habló sobre las bombas de calor. ¿Qué es la bomba de calor? ¿Cómo se ve? ¿Por qué tiene que tener ventajas por sobre el aire acondicionado? Y me preguntan mucho, ¿no? Tenemos este edificio muy viejo, se necesita mucha inversión para refrigerarlo, como dice la EPA, de manera costo efectiva. ¿Qué significa esto en términos de inversión en contraposición a los beneficios? No soy una experta en bombas de calor. La misma bomba puede hacer calor en invierno y refrigerar en verano. Pueden instalarlo en sus hogares, la he visto. Pueden ser muy eficientes energéticamente, no asimilan tanto o no necesitan tanto electricidad como un aire acondicionado, porque tenemos que reducir la emisión de gases de efecto invernadero. Y este tipo de bomba se puede adaptar a dispositivos más renovables de generación de energía, lo que está haciendo Boston y otras ciudades alrededor del país y comunidades
es mirar estas bombas porque son más eficientes energéticamente, las pueden instalar sin mucho problema, sin interrumpir la vida diaria y no requieren tanta energía como el aire acondicionado, porque el aire acondicionado utilizan toxinas que después se largan al medio ambiente y bueno, y estas son las causas de los gases de efecto invernadero. Entonces, las mismas soluciones que utilizamos para enfriar no se vuelvan soluciones que sean malas para el medio ambiente y que empeoren el cambio climático. Ahora, si tienen otras sugerencias, adelante. No, para mí es sorprendente porque uno piensa a bomba de calor, piensa cómo va a crear más calor. No, 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 saca el calor del aire. Esto es lo que hace, succiona el calor y después puede calentar el ambiente si fuera necesario cuando hace frío. Y ese calor en verano lo saca del ambiente y lo vuelve a la tierra. No tiene el efecto negativo del aire acondicionado, no crea gases de efecto invernadero, es mucho más amigable para el medio ambiente. El aire acondicionado también reduce la temperatura, pero los efectos en el aprendizaje son importantes cuando reduce la temperatura para los niños. Hay mucho asociado entre el calor, la pérdida de aprendizaje. Cuando uno invierte en aire acondicionado, está evitando otro tipo de pérdidas. Cuando se trata de niños, especialmente esa capacidad de jugar, explorar con curiosidad. Es tan intangible y difícil de medir, pero si pensamos en cómo poner esta tecnología donde los niños creen que es tan importante, es fantástico pensar que hay soluciones en tantos niveles que, bueno, podemos comenzar a pensar en lo que podemos hacer para hacer que estos ambientes sean más cómodos para nuestros niños. Ahora, si pensamos, si estamos trabajando en un ambiente educativo, en una escuela, bueno, hablamos de diferentes números de temperatura. Si pudiéramos tener una varita mágica y decir, bueno, queremos que los niños estén siempre a esta temperatura, ¿cuál sería esa temperatura? De 70 a 75 ayuda. Creo que esto nos da algún margen, pero bueno, ahora estamos tratando de bajar. No queremos llegar a las temperaturas perjudiciales, 85 más, y hay que asegurarse que estemos hidratados, que haya humidificación y diferencia de sequedad. Bueno, con eso en mente es muy importante ver que con la información podemos actuar a nivel individual. Y hay que golpear en la puerta de sus intendencias, del gobierno local y decir, bueno, ¿nos pueden dar subsidio para estas bombas de enfriamiento en las escuelas? Podemos tener buena aireación. Un poco de aire ayuda con la evaporación y a reducir la temperatura mucho. Entonces, espero que todas estas cosas que mencionemos sean útiles para el público. Es importante que como comunidad breguemos para que los niños, los infantes, los bebés estén bien, porque como adultos, este es nuestro privilegio, ¿no? Asegurarnos de poder cuidar a todos aquellos especialmente que lo merecen. Gracias. Aprendí tanto, toda vez que tengo conversación con usted, podría estar hablando. ¿Hay algo más que nos quieras decir? ¿Algún mensaje, recomendación final? Es decir, además de ir a sus formuladores de política, al gobierno local, algo que nos puede ayudar a hacer este trabajo todos los días de manera visionaria. Gracias, gracias a todos los que asistieron. Espero que
podamos tener acceso a nuestros ambientes naturales, de tener la desertificación, para ayudar a nuestros niños en la primera infancia. Hay áreas en el mundo que están luchando contra calor extremos, más de 40 grados centígrados o 110 Fahrenheit. Está pasando cada vez más. Estas son áreas que necesitan ayuda. ¿Y cómo estos niños están afectados en esas áreas? Hay que pensarlo. ¿Y qué acceso podemos proporcionarles inmediatamente para vivir una vida más cómoda? Gracias, gracias, Cari. Gracias por tu conocimiento, todo lo que ofreces. Así que le devuelvo la palabra a nuestra anfitriona y espero verte nuevamente pronto en otra actividad. Gracias, Lindsay. Muchísimas gracias, doctora Berhard y doctora Nadeau, por esta charla tan interesante. Antes de cerrar la actividad, querría invitarlos a todos a compartir sus opiniones, comentarios. En la pantalla podrán ver un código QR. Por favor, accedan a esta encuesta. Creo que estamos poniendo el link en el chat también, así que pueden ahí hacer comentarios, compartir ideas sobre todos los temas que hemos abordado hoy. También quiero avisarles que estamos organizando otras actividades como esta durante este verano y vamos a abordar distintos temas relacionados con el desarrollo y los niños. Así que no se olviden de seguirnos en las redes sociales y pueden también registrarse para recibir nuestras noticias y sobre nosotros y las actividades. Gracias a todos ustedes por estar aquí. Muchas, muchas gracias. Espero que también disfruten el resto de la jornada. Hasta pronto.